En los últimos tiempos hemos visto la presión que tiene el gobierno respecto del Fondo Monetario Internacional y cómo trata de convencernos que la causa de todos nuestros males está dada en, por ejemplo, este tipo de organismos. Eh, Pareciera como que el Fondo Monetario Internacional su única función es perjudicar a la Argentina y quedarse con los recursos de la Argentina. Pero ¿quién es el Fondo Monetario? Eh, en julio de 1944 se reunieron en, en una localidad cercana a Nueva York que se llama Bretton Woods, en un hotel. Se reunieron importantes funcionarios con un grupo de países para crear un organismo que tendiera a eliminar las crisis financieras que periódicamente se generaban. Eh, Sobre todo recordemos que entre 1929 y 1930 se generó una crisis financiera que terminó con mucho empleo y con mucha desgracia sobre la gente más trabajadora. Acá tenemos a los dos mentores del fondo. Este es Harry Dexter White, un funcionario del Tesoro norteamericano, y este es John Maynard Keynes, que era un funcionario inglés, un gran economista, un economista muy prestigioso, muy destacado, que todavía sigue siendo eh, tomado en cuenta y respetado. Estos dos hombres fueron los que crearon directamente el fondo, lo armaron directamente el fondo. White, por el lado norteamericano, tenía la expectativa de que el fondo fuera más bien algo referencial, no tan policíaco como es como muchos pretenden o piensan que es. En cambio Keynes no, Keynes quería un fondo muy que siguiera o tratara de frenar cualquier situación de crisis internacional que terminara con toda esa posibilidad de generar problemas que después se transforman en contagios en otras economías, que generan un lugar, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos, y después se desparraman en el resto de las economías del mundo. También recordemos que todos los economistas, o muchos economistas vinculados al progresismo o a la centroizquierda, ven a Keynes como un adalid, un dios. Lo que no nos recuerdan es que Keynes fue el verdadero creador del fondo, el que le dio ese impulso y esa característica tan especial al fondo para intervenir en situaciones de riesgo o que puedan poner en riesgo el sistema financiero internacional. Por eso quieren políticas keynesianas, pero no quieren el fondo. Se podría decir que Keynes quizás hoy hubiera cambiado de idea, pero murió menos de 2 años después de haber creado el fondo. El fondo tiene estos fines, son más bien fines referidos a política monetaria, política cambiaria, más tendientes a lograr estabilizar las potenciales crisis o estabilizar los desequilibrios a nivel internacional. Con lo cual, recordemos que la crisis del 30 fue una crisis terrible que dejó a muchos países en una situación de pobreza y de desempleo terrible, ¿no? Los grandes países sufrieron esa situación. Ahora, ¿quién decide en el Fondo Monetario? Porque uno dice, ¿el Fondo Monetario quién lo decide? Un grupo de marcianos, un grupo de psicópatas. No, el Fondo Monetario lo decide un grupo de directores ejecutivos
eh, representados básicamente por los países más importantes, más influyentes, que son los que estamos mostrando allí: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita. Estos últimos tres son amigos del actual gobierno. China y Rusia, no podemos decir que China y Rusia quieran que la Argentina voltear presidentes o generar una situación de caos o quedarse con los recursos argentinos. No sé, quizás eso por lo menos es lo que nos vende el gobierno. Y Arabia Saudita, recordemos que el jeque estuvo hace pocos días acá en la Argentina y fue recibido por las más altas autoridades. O sea que deciden países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita, con los que tienen mayor peso, porque son los países que representan los que mayor participación tienen en el fondo. Estados Unidos tiene 17,5%, después vienen el resto de países, de Japón con el 6,3% y Alemania, pero también tienen participación China y Rusia. O sea que si tenemos miedo de los intereses, de que el fondo atente contra nuestros intereses, tenemos que tener presente que China y Rusia, dos países supuestamente aliados de la Argentina, que la Argentina le ha dado concesiones, hasta recibimos vacunas de Rusia y de China, piensen que estén aliados con otros países para perjudicarnos y hacernos morder el polvo. ¿Qué vamos a hacer? Así es como se nos plantean las cosas. Se nos miente con la deuda, se nos miente con el fondo, se nos miente con muchísimas cosas. El que no esté avivado tendrá que pagar las consecuencias. Hubo un comunicado reciente en el cual se esperaba que se espera que haya avances en las negociaciones, donde se discutieron, por ejemplo, dice acá el comunicado, cuestiones referidas a la inflación, al crecimiento, a la balanza de pagos. Cuando hablamos de esas variables, de esas cuestiones, estamos hablando, se discutieron temas referidos a la inflación, a la tasa de interés y a la paridad cambiaria. Quizás las tres variables que nosotros debiéramos seguir con mayor asiduidad. El fondo está hablando aparentemente con el gobierno argentino que no puede ser que tengamos una tasa de interés real tan negativa, de 34%, 38% de la tasa de política monetaria, 34% de una tasa de referencia para los inversionistas y un 50 o 52% de inflación. Esto no puede ser tolerado. El gobierno no lo quiere modificar porque eso significa subir la tasa de interés y eso puede generar caída de consumo, que se enfríe la economía. Pero es parte de la estrategia de diluir la deuda que tiene el Estado a través de la emisión, porque si en la medida en que la tasa de interés esté baja, el Estado paga menos intereses, y en la medida en que en algún momento dado haya que devaluar, también se le licúa la deuda al gobierno y se perjudican los agentes económicos y el público en general. También habla de que se desarrolle un mercado de capitales. Obviamente no se puede desarrollar un mercado de capitales cuando los recursos financieros son absorbidos prácticamente por el gobierno para financiar su déficit. En este contexto, si es que va a ocurrir un aumento de la tasa de interés, los bonos ajustados a tasa de interés variable pueden ser una alternativa interesante, porque como habíamos visto en el informe de la semana pasada, una modificación a la suba de la tasa de interés va a generar mayor pago de intereses, mayor flujo de intereses, y si se mantiene el mismo nivel de inflación, genera que los precios de los bonos a tasa variable aumenten si la tasa de interés sube. Respecto a la paridad cambiaria, ya estamos viendo que
hay cierta tendencia a minis devaluaciones diarias con mayores porcentajes. Ya el mes de noviembre cerró con una mayor suba de la devaluación, y diciembre seguramente se incrementará, porque obviamente seguimos teniendo un 3% de inflación, y mantener un 1% de paridad de devaluación mensual sería seguir estirando la brecha entre la inflación y la paridad cambiaria, que termine con una tragedia, con un desastre que pueda perjudicar al resto de la ciudadanía, y que a quien favorezca únicamente sea a las arcas del gobierno.